Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ¿Qué arte tienes mi vida? Ya hacía varias semanas que no subía vídeo, que no grababa, y es que he estado ocupado acabando el grado de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Me lo he sacado por fin bien y a partir de ahora, a partir de este vídeo, sí que intentaré grabar semanalmente un vídeo. Desde hace dos vídeos, concretamente, me he enfocado en empezar a leer El Quijote y a raíz de sus textos a ver qué aprendizajes de desarrollo y crecimiento personal nos inspiran. Bien, la idea me surgió porque aquí en Piera, donde yo vivo, en Barcelona, pues aquí se hizo el que hasta el día de hoy es el Quijote manuscrito más grande del mundo, que yo sepa. El Quijote manuscrito, la primera parte del Quijote más grande del mundo, esa pieza que se conserva, que cedieron desde Piera los autores al Museo Cervantino de la localidad del Toboso en Toledo, y también aquí en España. Bien, ese Quijote lo hicieron alumnos y alumnas del colegio Herois del Bruc, de aquí de Piera, junto a su profesor, el cual les dio la idea de que cada uno de ellos hiciera una página manuscrita de la primera parte del Quijote. Bien, la hicieron entre 1995 y 2005, 10 añitos, y como digo, el resultado final es una obra de arte de unas 700 páginas, y grande y ancho, y como digo, se donó a el Toboso en Toledo. Bien, pues a raíz de esa idea digo, pues mira, ¿por qué no leer El Quijote? Que es una obra clásica, atemporal, que seguramente nos inspira mucho desarrollo personal. Bien, pues espera que aquí ha salido un anuncio, vale, lo quito. Entonces vamos a seguir leyendo El Quijote. Estamos en la primera parte, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Seguimos leyendo. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra, os recuerdo que estamos leyendo en castellano antiguo, vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno se le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes se hallaba escrito: la razón de la sinrazón que mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Leemos hasta aquí. Y bueno, ¿qué nos inspira este texto que hemos leído así a primera vista? Bien, ya nos da indicios de que Alonso Quijano, el futuro Quijote, ya se está obsesionando con los libros de caballerías. Dice que compró todos los que pudo y vendió muchas posesiones para comprar más libros. Y esto, en desarrollo personal, pues podemos interpretarlo como una moneda con doble cara. Por un lado, de acuerdo a nuestro propósito de vida, pues es invertir en nuestro propósito de vida, ¿no?, de forma continua. Es decir, yo quiero ser, por ejemplo, dedicarme a la música y ser, por ejemplo, guitarrista, ¿no? Entonces yo lo que hago es invertir en mi formación continuamente, invertir en instrumentos, en aquel instrumento que quiera tocar, en este caso la guitarra, y continuamente invierto en mi propósito de vida.
La otra cara es que uno, digamos, invierta o, entre comillas, apueste todo a algo que no va con él realmente, o que apueste o invierta o vaya por un camino que realmente sea un camino equivocado, ¿no? Y lo dé todo por algo que digamos, no va con su propósito de vida. Bien, esto, digamos, es la lectura un poco general de este texto. Ahora lo que vamos a hacer es concretar algunas de las expresiones, comentarlas y a ver qué sacamos también de desarrollo personal de estas palabras y expresiones. No antes deciros que para ayudar y acompañarme a crecer en este canal es necesario vuestra colaboración, darle al like si os gusta el vídeo y suscribiros al canal porque, como digo, de esta manera podéis hacer que crezca este canal. ¿Qué arte tiene en mi vida? Bien, pues vamos con, por ejemplo, al principio que dice, después de saber que este sobredicho hidalgo, sobredicho hidalgo, sobredicho ya mencionado, citado anteriormente, antes dicho, ¿qué nos inspira? ¿A repetir o no repetir lo que nos hace mejorar? ¿Tenemos que repetir lo que nos hace mejorar? ¿O no repetirlo y hacer en cada ocasión algo diferente? Bien, aquí me viene a la cabeza tres dibujos o tres, visualizaciones. Una de ellas es la de cuando entramos en bucle, ¿no? Tenemos un pensamiento, tanto en pensamiento como a la hora de hacer alguna acción o tener algún hábito, lo tengamos en bucle, ¿no? Un pensamiento en bucle significa continuamente lo mismo y de ahí no salimos. Una acción en bucle, lo mismo. Una acción que repetimos continuamente y hacemos lo mismo, ganemos o perdamos, nos equivoquemos, seguimos haciendo en bucle la misma acción. Y un hábito igual, es una serie de acciones mantenidas en el tiempo que seguimos haciendo de la misma manera, pase lo que pase. Otra escena que se me viene a la mente es la de focalizarnos en cada ocasión en un punto diferente. Ahora pienso en esto, ahora hago esto, ahora siento esto, y todos esos puntos en los que nos vamos enfocando diferentes no se entrelazan, no se relacionan entre sí. Es como si disparásemos tiros a ciegas, ¿no? Y la otra escena que me viene a la mente es la de la espiral. Y esta escena me viene a raíz de la inspiración de mi antiguo maestro de taekwondo, coreano, que decía que para, avanzar de forma estable en nuestra mejora personal, lo tenemos que hacer en forma de espiral. Partimos de nuestro centro, que somos nosotros y nuestro cuerpo, nuestra esencia de nuestro cuerpo, desde nuestro hogar, y vamos en espiral. Es decir, vamos reconociendo y conociendo y relacionándonos con nuestro entorno, y a la vez que nos vamos relacionando, vamos agrandando nuestro entorno. Sería algo, como hemos dicho muchas veces, ir agrandando nuestra zona de confort, en forma de espiral. Es decir, nuestro centro, nuestro entorno se van moviendo sólidos, estables, pero vamos continuamente haciendo ese movimiento de extendernos hacia esa zona que se llama zona mágica, fuera de la zona de confort, para salir un poco del bucle, ¿no? De no estar siempre en la primera zona, por decirlo de alguna manera. Bien, seguimos. Expresión, hanegas de tierra de sembradura, ¿no? Hanegas ya nos suena a fanega, ¿no? Una fanega de grano es una medida tradicional española de capacidad para áridos. Los áridos son los cereales y las legumbres. Una medida que equivale, según el Marco de Castilla, que ahora comentaremos qué es, Marco es una referencia, según el Marco de Castilla, a unos 55,5 litros. También representa la cantidad de grano que cabe en un recipiente de madera de ese tamaño, pesando aproximadamente entre 40 y 45 kilos. Además, fanega designa la superficie de tierra donde se siembra dicha cantidad. Esto se lo escuchaba yo decir mucho a mis padres, ¿no? Cuando trabajaba la tierra, cuando eran jóvenes, digamos que el propietario tenía tantas fanegas de tierra, ¿no? Ahora esto no se escucha mucho, y menos si no estás en el ámbito agrícola o rural, ¿no?
Bien, marco de Castilla. Marco de Castilla. El marco de plantación, a menudo referido en contextos agrícolas tradicionales como el marco de siembra. Digamos, el marco de Castilla, el marco de siembra, es la distancia establecida entre plantas y entre hileras o surcos al momento de cultivar. Su objetivo principal es optimizar el espacio, permitiendo que cada cultivo reciba la luz, nutrientes y agua necesarios, sin competir excesivamente con los vecinos. Esto ya nos suena un poco de desarrollo personal, ¿no? No competir, o al menos excesivamente, con nuestro entorno, con nuestros vecinos. Bueno, ¿qué nos inspira? Optimizar espacios, y preguntas: ¿cómo gestionas tus pensamientos, tus emociones y sentimientos, tu físico y tu espiritualidad? Esas 4 áreas importantes de nuestra vida, que son la física, la psicológica o emocional o psicoemocional y la espiritual, ¿cómo las gestionáis en vuestro día a día? Bien, ¿cómo gestionas también el espacio en tu hogar? ¿Acumulas? ¿Eres minimalista? ¿Tienes muchas cosas materiales? ¿Hay un equilibrio entre cosas y espacio? Digamos que hay que designarle al espacio como si el propio espacio dentro del hogar, estamos hablando del hogar, fuese una cosa, es decir, el espacio es tan importante como la cosa que ocupa, ¿no?, un espacio. Bien, profundizáis en el tema seres humanos en vuestras relaciones con los demás, con el resto de seres vivos y con el planeta, ¿u os quedáis en lo superficial? Aquí, como ejercicio importante es, cuando conversamos con otras personas, hacer preguntas abiertas. Lo comentamos mucho en desarrollo personal. Hay que hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿Cómo estás? Bien, mal. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Si no. ¿Cómo te va? ¿Cómo va el proyecto que tienes entre manos? Es decir, preguntas que haga que la otra persona reflexione y, digamos, comente y desarrolle un poco la respuesta. Así que preguntaremos preguntas abiertas, no preguntas cerradas de sí o no. Bien, fermosura, ¿no? Palabra en castellano antiguo que sería hermosura o belleza. Pregunta: ¿por qué hablamos más de belleza que de hermosura? Bien, la belleza se utiliza más por su capacidad de englobar tanto lo físico como lo espiritual o interior, belleza interior, mientras que hermosura quizás se reserva más para una descripción más directa de la apariencia externa. ¿Y todo esto qué nos inspira? Hacer un ejercicio. Ver en lo supuestamente, entre comillas, feo, porque habría que ver qué es feo y qué no es feo, según la subjetividad de cada uno o según un estándar social, ¿no? Que, digamos, ver en lo supuestamente feo algo hermoso o bello, en aquellas cosas o relaciones o personas que creáis que son feos o feas, ¿qué podéis ver de hermoso o bello en esas cosas o en esas personas? Y a la inversa, ¿qué podéis ver de, entre comillas, feo en aquello que consideráis bello o hermoso? Y este ejercicio nos sirve para no idealizar y para no hacer juicios prematuros. Por un lado, una persona pues, puede ser, en el fondo, si la consideramos al fondo, pues normal. Bueno, el término normal es muy ambiguo, ¿no? Pero sería como una persona pues, tan especial como los demás, no tiene tampoco algo súper sorprendente, ni poderes especiales, ni espaciales, ¿no? Pero nosotros la idealizamos. Por lo tanto, nos sirve este ejercicio para no idealizar dentro de las personas ni tampoco para hacer juicios prematuros, para decir, uy, yo esta persona por apariencia, pues va a ser que no, o esta cosa no va conmigo, o esta situación, y sin conocer esa cosa a fondo, esa persona o esa situación. Bien, seguimos. Se ha nombrado a Feliciano de Silva. Se ha nombrado a Feliciano de Silva. Lo dice aquí, dice:
ninguno le parecían, o sea, de libros, tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones. Bien, Feliciano de Silva fue un escritor español del siglo XV que, además de continuador de la Celestina, de Fernando de Rojas, escribió libros de caballerías y fue también continuador de la obra Amadís de Gaula. Esta obra, Amadís de Gaula, es una referencia en libros de caballerías y cuya autoría es discutida. De Silva, Feliciano de Silva, se distinguía por un uso excesivo de conceptismos y juegos de palabras basados en la repetición de términos con distintos significados. Repetía el mismo término, pero ese término atendía a diferentes significados. Ahora lo veremos. Lo que resultaba en frases laberínticas y difíciles de descifrar. Por ejemplo, lo que comentábamos antes en el texto: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Bien, pues en este pasaje la palabra razón se utiliza con 4 matices diferentes. Es un pasaje laberíntico, ¿no? Pero que, usando el mismo término, atiende a varios significados. 4 matices distintos de la palabra razón. Primera, como justificación, como motivo de un acto. Segunda, como facultad mental, la razón, la capacidad de pensar, en este caso del caballero. Tercera, como justicia, el derecho que le asiste a quejarse. Y cuarto, como lógica, el orden natural de las cosas, ¿no? Todo tiene una razón, ¿no? Bien, de ahí viene también que Cervantes diga, ¿no?, en este texto, intricadas razones complicadas de Feliciano de Silva a la hora de escribir. Es decir, parodia de Cervantes a esa forma laberíntica de expresarse, y que sí le gustaba a nuestro Alonso Quijano, a nuestro Don Quijote. Bien, ¿qué nos inspira esto que hemos dicho? ¿Cuántas veces nos preguntamos, cuántas veces hemos empeorado nuestra convivencia por errores de comunicación? ¿Cuántas veces hemos empeorado nuestra convivencia simplemente por errores de comunicación? No por hechos, vamos a decir así, dramáticos o graves, sino por errores a la hora de comunicarnos. No solo con palabras de doble sentido, poco claras, o con mentiras, o ironías, sino cuando intentamos expresar nuestros sentidos de vida e intereses, a lo que te quieres dedicar, o realmente cuáles son tus intereses en cierta situación, con ciertos proyectos. Lo hacemos de forma deformada, ambigua, confusa, que genera dudas. Bien, seguimos. Últimas expresiones: requiebros y cartas de desafíos. Bien, los requiebros y cartas de desafíos son elementos centrales en los libros de caballerías, parodiados en el Quijote. Reflejan un lenguaje amoroso, exagerado, y la retórica de peleas, con frases típicas como la que decíamos antes: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Y se asocian a la literatura de Feliciano de Silva, como hemos comentado. Bien, requiebros son galanterías, piropos o expresiones de amor intenso y cortesano, generalmente dirigidos a la dama del caballero o a una dama por parte de un caballero, ¿no? Serían esas frases un poco exageradas de amor, ¿no? Y las cartas de desafío serían documentos formales en la ficción caballeresca para batallas, torneos o el cumplimiento de una promesa, cargados de fórmulas de cortesía y amenazas. Ejemplo en la obra que citamos de referencia, Amadís de Gaula, ¿no? Serían esos documentos para retar a otra persona, por ejemplo. Ejemplo de la obra de Amadís de Gaula. Yo, caballero amigo de la justicia, os desafío por el gran deshonor
que hicisteis a la dama Oriana, vuestra señora, la cual es la más hermosa del mundo. Por ello os reto a batalla en el campo de la mesa de las viudas, donde defenderé con mi lanza que sois falso caballero y os obligaré a retractaros de vuestras palabras o perderéis la vida en la demanda. Bien, ¿qué nos inspiran estos requiebros, estas exageraciones en el amor y estas cartas de desafíos en cuanto al desarrollo personal? Bien, ¿cuántas veces hemos exagerado algo que no era para tanto? ¿Cuántas veces hemos exagerado algo que no era para tanto? Bien, podemos, hacer una reflexión en la que por qué nuestro cerebro exagera las cosas. Somos nosotros, pero al final es nuestro cerebro. ¿Por qué exageramos las cosas o por qué nuestro cerebro tiende a exagerar las cosas, ¿no? Bien, primero, ante la duda, la incertidumbre y el miedo, ante la duda, incertidumbre, no está todo claro, el miedo, tenemos miedo, el cerebro, sería algo así como más tirando a biológico que consciente, exagera los riesgos de una situación para asegurarnos reacciones a tiempo y prepararnos para lo peor. Digamos, estamos en el modo supervivencia y el cerebro nos prepara para lo peor y por eso exagera un poco la situación. Segundo, ante el desorden y la falta de planificación. El cerebro exagera el esfuerzo necesario para una tarea. Es decir, nos viene a decir que si no tenemos claro lo que queremos, a conseguir un objetivo, una meta, hay un desorden, una falta de planificación, entonces el cerebro exagera nuestro esfuerzo necesario, es decir, como que exagera nuestra potencialidad para que pueda abarcar esa, incertidumbre, esa falta de planificación. 3. En una sociedad en la que queremos gratificación instantánea, ya lo hemos dicho muchas veces, placer inmediato en vez de placer a medio y largo plazo, cualquier mínimo inconveniente lo exageramos. Claro, si queremos conseguir algo al segundo, al minuto y no viene, pues ya enseguida teorías conspiratorias, es culpa de los demás, etc. Aquí comentaros también como inspiración de desarrollo personal que el tema de el placer inmediato o a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, esto no viene, porque yo me lo he inventado o las personas que se dedican al desarrollo personal se lo inventan, ¿no? De que nadie dice que no tengas que vivir el presente, disfrutar del presente, evidentemente, tienes que disfrutar del presente, pero mirar siempre también a medio y largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, cuando uno tiene unos pensamientos, unos sentimientos, emociones y genera unas acciones para conseguir unos hábitos, un carácter y un estilo de vida, tú tienes que ver las consecuencias de todo eso, porque eso tiene unas consecuencias. Algunas las podemos prever, otras, muchas no, porque hay muchos imprevistos, ¿vale? Entonces, cuando se dice que no veamos a corto plazo, o plazo inmediato, se dice porque no estamos viendo, lo máximo de posibilidades de las consecuencias de nuestros actos. Vemos solo el placer. Es como decir, yo me bebo ahora mismo 10 cubatas porque tengo sed, ¿no? Porque es el placer inmediato, con un refresco y con una ginebra, lo que sea. No bebo alcohol, pero me lo invento, ¿no? Es decir, porque es el placer inmediato. Quiero disfrutar ahora. Estoy en la discoteca o estoy en una fiesta y quiero disfrutar. Ese es el placer inmediato, ¿no? A corto plazo. Pero luego esos 10 cubatas tienen también una consecuencia a medio y a largo plazo, que puede generar una dependencia del alcohol, una resaca que te lleve a medio plazo enfermar de algo. Es decir, no vemos, cuando nos centramos en el placer inmediato, no vemos el resto del conjunto que es placer instantáneo, corto plazo, que está bien, medio plazo y largo plazo. Bien, y por último,
el cerebro no es un espejo fiel de la realidad. Muy importante. Es decir, nosotros pensamos, supuestamente, ¿no?, con el cerebro, con la mente, pero el cerebro no refleja, no es un espejo fiel, no refleja bien la realidad que estamos viendo, porque en el cerebro hay muchas creencias limitantes, de cuando éramos pequeños, de nuestro entorno, nuestros padres, educadores en el colegio, amistades, del trabajo. Entonces no estamos viendo realmente la realidad, por lo que el cerebro exagera detalles para ayudarnos a distinguir mejor la información, aunque eso al final pueda distorsionar dicha realidad. Sería algo así como es consciente, digamos que el cerebro sabe que no ve la realidad, por decirlo de una manera, este saber, no reconoce la realidad como tal, pues lo que hace es exagerar para aumentar, la capacidad para conseguir más datos, lo exagera, en vez de dar 5 o 6 datos, da 50 datos sobre lo que está viendo, para así aumentar las posibilidades de que esa mente, ese cerebro, se adecue lo más, plausible a esa realidad. Bien, pues un montón de cositas hemos visto hoy sobre bichos, sobre el tema de las anegas, sobre Feliciano da Silva, libros de caballerías, los requiebros, cartas de desafío. Bien, y ahora por último, antes de finalizar el vídeo, pues recordar, ya que estamos hablando de Don Quijote y que el origen es ese Quijote manuscrito hecho por la escuela, por alumnos y alumnas y el profesor de la Escuela de Piera de Barcelona, Herois del Bruc, entre 1995 y 2005, 10 años, para redactar el Quijote manuscrito más grande del mundo, pues también hacer alusión a esa serie de dibujos animados de Don Quijote de la Mancha que se emitió en Radio Televisión Española entre los años 79, 80 y 81 del siglo pasado. Total 39 capítulos, dividido en 2 partes. En la primera parte constaba de 26 capítulos, la segunda de 13, y esta serie, dirigida y creada por el gran Cruz Delgado, que tenemos aquí este gran libro, que hace, un homenaje a Cruz Delgado, que se titula El libro de Don Quijote a los trotamúsicos, en el que, se ven todas las series de dibujos animados que este gran artista ha hecho a lo largo de su carrera, tanto Don Quijote, trotamúsicos y otras series bastante populares. Y ya solo me queda deciros, para finalizar el vídeo, es si Don Quijote representa un poco la fantasía, la utopía, el idealismo, y Sancho Panza representa la realidad, el tener los pies en el suelo, mientras que Don Quijote es tener, soñar con la mente lo más alto posible. Pues deciros que vosotros y vosotras, ¿de qué sois más? ¿Sois más de Don Quijote o sois más de Sancho Panza? Bien, pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un besazo. Chao.